Bienvenidas y bienvenidos. Hoy en una revisión a las candidaturas presidenciales nos acompaña el exmandatario Lucio Gutiérrez, exmilitar y político con 63 años de edad, presidente de la República del Ecuador en el periodo 2003-2005, fundador del Partido Sociedad Patriótica, el cual se creó en marzo del 2002 posterior a la caída del expresidente Yamil Maguad. Esta es su tercera postulación a la silla presidencial de Carondelet. Damos la bienvenida a la noche de hoy al exmandatario Lucio Gutiérrez. Iniciamos una nueva revisión a las candidaturas presidenciales y voy a proponer una pregunta para iniciar esta entrevista. Esta es su cuarta postulación a la presidencia del Ecuador. Si las tres anteriores no ganó, ¿qué le hace creer que esta vez pues sí vamos a llegar a Carondelet? A ver, una pequeña corrección. Esta es la cuarta postulación, la primera gané, en la segunda por fraude electoral no gané. Presentamos la demanda de fraude electoral en la Fiscalía. Recuerden los jóvenes, revisen los jóvenes, obviamente no van a recordar que en el 2009 se descubrió un centro de cómputo clandestino en Guayaquil, en las instalaciones de Santa Isabel, y Correa pues ganó con fraude en la primera vuelta porque si había segunda, en todas las simulaciones perdía frente a mí. En las elecciones de 2013 quedé en tercer lugar. En esas elecciones, en el Cantón Balsar, las papeletas a favor mío estuvieron hasta en la calle. Se repitieron al día siguiente las elecciones en el Cantón Balsar. En la primera vuelta, Hablemos Correa había arrasado. Y en la segunda vuelta, pues, que no era segunda vuelta, sino se repetían las elecciones, sorpresa, el pueblo de Balsar cambió de opinión y votó por Lucio Gutiérrez y le gané a Rafael Correa. No es que la gente cambió de opinión, lo que pasa es que fuimos a controlar las votaciones de Balsar, ya no pudieron hacer fraude y entonces pues se demostró que realmente Correa no gana en primera vuelta, sino únicamente con fraude electoral. Volvimos a presentar demanda de fraude electoral con todas las evidencias a tal punto que fue imposible que Rafael Correa, como quería, utilizando a su primo o a su tío que estaba de fiscal, el doctor Galo Chiriboga, darle la vuelta a la demanda y calificarle de maliciosa y temeraria, porque las pruebas, las evidencias del fraude, repito, eran tan evidentes como esta de Balsar. Coronel, actualmente, ¿cómo está usted en las encuestas? ¿Cómo está Lucio Gutiérrez? ¿Cómo ve la aceptación de la gente? A ver, en las encuestas que se publican estoy igualito que cuando gané la presidencia de la República, es decir, en el último lugar. Pero en las encuestas de la gente estoy igualito que cuando gané la presidencia. Es decir, hay un apoyo mayoritario, el pueblo quiere cambios, el pueblo está harto de los políticos corruptos, el pueblo apoya las propuestas mías de sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones, de traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3%. La gente está de acuerdo con mis propuestas de reducir drásticamente el número de asambleístas de 137 actuales a 57, una reducción de prácticamente 80 asambleístas. El pueblo está de acuerdo en que se haga una reingeniería en el presupuesto general del Estado para establecer un presupuesto de por lo menos $1.000 millones para desde el presupuesto financiar a la banca pública y dar créditos de pago de la deuda social al 0% de interés con 2 años de gracia, es decir, pagan a partir del tercer año, se elimina la central de riesgo o buró de crédito y estos préstamos únicamente con firmar el formulario del proyecto productivo se les asignará a la gente más pobre del Ecuador. Lo hemos visto con bazuca en mano para hacerle frente a la corrupción, como usted menciona. Dentro de su campaña política también propone cadena perpetua para los políticos que cometan actos de corrupción. Esto menciona usted a través de una consulta popular. Yo quería preguntarle, ¿qué otros temas y preguntas usted propone plantear dentro de esta consulta popular? A ver, vamos a combatir la corrupción, que es el cáncer, que hay que extirparlo, porque casi que ya hay una metástasis de la corrupción, prácticamente no hay institución pública que no haya sido captada por la corrupción y corremos el gravísimo riesgo si no la extirpamos de raíz que contamine y consuma al Ecuador. Y el otro problema que queremos extirpar de raíz es la violencia contra la mujer, es la discriminación a la mujer. De ahí que la vamos a atacar estos dos problemas en 3 niveles. En el nivel formativo, cambiando el pensum de estudios,
volviendo a materias como ética, moral, cívica, lugar natal, historia de límites, urbanidad, etcétera, para formar profesionales ciudadanos antes que tecnócratas, cimentados en valores éticos, morales, cívicos y patrióticos, que salgan a servir a la sociedad y no a robar, como lamentablemente hemos visto muchos casos. En el nivel preventivo vamos a fortalecer en el caso de la defensa de la mujer la ley 103, volver a las comisarías de la mujer que habían y que fueron eliminadas en el gobierno anterior para que la mujer se pueda defender de manera preventiva del acoso sexual, de la violencia familiar. Y en el tema de la corrupción vamos a implementar la tecnología conocida como blockchain, que ya la utilizan algunos países bálticos del primer mundo y que funciona con una inmensa base de datos en donde están los precios de todos los productos que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo, con lo cual prácticamente es imposible que haya sobreprecios, imposible si es que en el mundo una mascarilla cuesta, no sé, pues menos de $1, que nos quieran pasar como aquí, lo intentaron hacer en 10 dólares en el IE. Es imposible que una funda para embalar cadáveres que en el mercado cuesta 12, 15 dólares, nos puedan pasar por 140 dólares. Se acabó la corrupción con el blockchain. Y pasamos al tercer nivel, que los tres se aplicarán al mismo tiempo. No es que el nivel preventivo primero, segundo, el nivel, digamos, el nivel formativo primero, segundo, el nivel formativo, tercero, el nivel punitivo. Los tres los aplicamos al mismo tiempo. Y en el nivel punitivo, en el tema de la corrupción, lo que ya mencioné, la cadena perpetua, para todos los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, les daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no lo hacen, previa investigación, todo su entorno familiar irán presos hasta que devuelvan la plata robada. Dentro del tema de la corrupción, usted plantea la consulta popular, pero ¿cree usted que es la mejor opción para tratar este tema, sabiendo que eso implica un gasto? Y en este momento realmente usted recibiría en el caso de ser presidente, recibiría un país post pandemia y con una crisis muy fuerte. Entonces, ¿cómo ve esta situación usted? A ver, la forma más barata de hacer este cambio radical, este giro de 180 grados, para que cambie el Ecuador. En caso contrario, nos vamos a seguir hundiendo en el abismo de la corrupción. Es la consulta popular, una sola consulta popular, para aprobar a través de un referéndum una nueva constitución. En esa misma consulta popular, aprobar un nuevo código orgánico integral penal, un nuevo COIT. En esa misma constitución, aprobar, en esa misma consulta popular, aprobar toda la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. En esa misma consulta, aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes. En esa misma ley, aprobar pues los cambios como por ejemplo cadena perpetua también para los sicarios, cadena perpetua también para los que violen a niños y niñas, y cadena perpetua, ahí viene la parte punitiva de la violencia contra la mujer, cadena perpetua para los crímenes de femicidio. En el tema de la cadena perpetua, voy a detenerme un poco en este tema. Sabemos que es un tema bastante complejo, ya que requiere de un manejo eficiente y objetivo de la justicia para poder prevenir que un inocente no sea condenado. En el país conocemos que hay bastantes debilidades en el sistema judicial, entonces, ¿cómo controlar a Lucio Gutiérrez para que no se cometa una injusticia y se lleve a un inocente preso a la cárcel? A ver, en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, primero, cadena perpetua a los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y los 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven, su entorno familiar como medida de presión radical, presos hasta que devuelvan la plata. Si yo soy presidente, de mí no se van a burlar y tendrán que devolver la plata. Segundo, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que se dejan comprar de los políticos corruptos. Por eso muchos políticos ladrones no están presos. Y aunque estén sentenciados, huyen y están prófugos de la justicia. El caso de Rafael Correa, prófugo en Bélgica. Y otros ciudadanos huyeron a México. Otros han huido a Venezuela. Mientras que la gente pobre, a veces porque no tiene dinero, están injustamente en la cárcel. Entonces, si el juez o el fiscal actúan mal, que piensen 10 veces, porque también se irán con cadena perpetua. Y 3, pues la cadena perpetua también, como ya lo hemos mencionado, para los consejeros del Consejo Nacional Electoral,
que a través del fraude electoral le hagan ganar a un candidato por el que el pueblo no votó, porque ahí comienza el desangre de la patria. Y vamos a ser tan drásticos que todos los presos tendrán que comer con el sudor de su frente. Ya no irán de vacaciones a la cárcel a tener desayuno, almuerzo y merienda gratis. Tendrán que trabajar si quieren comer. Si no quieren trabajar, bueno, ya es problema del preso, pero el pueblo ecuatoriano no seguirá pagándole la comida a los que nos han hecho tanto daño al robarse el dinero del pueblo ecuatoriano. Vamos a aterrizar un poco en las propuestas de campaña en este ámbito económico. Propone disminuir el valor de los vehículos hasta un 70%, pero ¿cómo va a ser esto? Vamos a eliminar todos los impuestos. Es que no es posible que en el Ecuador un vehículo cueste 70% más que lo que cuesta en Colombia, que lo que cuesta en el Perú. Cuando yo era presidente, la situación era al revés. Los colombianos y los peruanos venían a comprar al Ecuador, porque aquí en el Ecuador todo era más barato. Con respecto a lo que usted menciona, disminuir los impuestos, también propone disminuir del 12 al 10% el IVA. Por un lado, bastante esperanzador, pero ¿qué tanto se puede cumplir con esta propuesta? Teniendo en cuenta que usted está atado a un compromiso suscrito entre el gobierno actual y el FMI, en el que se propone subir el IVA al 15%. Entonces, ¿qué hará Lucio Gutiérrez? ¿No hará válido este acuerdo o se va a aliar nuevamente a este organismo como lo hizo en su gobierno anterior? A ver, justamente esa es la experiencia, y la experiencia, jóvenes, es la diferencia. El único presidente que tiene experiencia para gobernar y experiencia exitosa es Lucio Gutiérrez. Yo voy a gobernar sin perder un segundo de tiempo, desde el primer segundo que asuma la presidencia de la República, a diferencia de los otros que no van a saber qué hacer. Yo ya firmé un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde el fondo, en la carta de intención, me pedía que suba el precio del gas a $7. Yo lo congelé a $1.60. Me pedía que congele la pensión a los jubilados en $118. Yo incrementé la pensión a $305, $187. Me pedía que congele las asignaciones a los municipios y prefecturas. Yo les incrementé un 50%. Ejemplo, si es que el municipio de Quito tenía en esa época, por dar un número de presupuesto, no sé, pues pongámosle $400 millones, yo incrementé un 50%, es decir, 200 millones. Hasta finales del 2002 recibía en este ejemplo 400 millones. A partir de enero del 2003 recibían $600 millones. Pero ¿qué hice? Igual pues me pedían que congele los sueldos del sector público. Yo elevé a la escala de 14 grados. Me pedían que suba los servicios básicos, precio de la luz, precio de las llamadas telefónicas. Yo no solamente que no subí, bajé el precio de la luz. Pero ¿qué hice acá? Decreté la austeridad. Prohibido comprar una bicicleta a todos los ministerios. Nosotros nos movilizábamos, comenzando por el presidente de la República, en los mismos vehículos viejos que heredamos del gobierno anterior. Prohibido hacer una consultoría o una asesoría. Y con la ley de homologación salarial, miles de personas pidieron su retiro del servicio al Estado. ¿Por qué? Porque cuando yo asumí la presidencia, se jubilaban con alrededor de $4,000. En esta nueva ley de verificación y homologación salarial, le incrementamos la jubilación a $30,000, $1,000 por cada año. Entonces, mucha gente se retiró, gente que ya tenía 70 años, 80 años, que tenían 40 años de servicio, 45 años de servicio, y que no se jubilaban porque iban a recibir una asignación muy pequeña. De esta manera se retiraron miles y esas vacantes no se llenaron. Por eso es que, como yo les decía, en mi primer gobierno, cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que reducir el gasto público, el tamaño del Estado es del gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle los impuestos, hay que bajarle los intereses, al pueblo hay que darle empleo. Y ahora voy a actuar de la misma forma. Les diré a los del Fondo Monetario Internacional, como ya lo dije la primera vez, y por eso se rompió el acuerdo con el fondo. El fondo nos dio una línea de crédito de 4,000 millones, nos dieron el primer desembolso de 800 y luego se rompió el acuerdo con el fondo. Pero después el fondo vino y dijo que las decisiones que yo tomé fueron las correctas, porque la economía creció al 8,82%. Es decir, que esta vez el presidente Lucio Gutiérrez, en el caso de gobernar,
rompería el acuerdo con el FMI nuevamente, como me está planteando que sucedió en el pasado. De ser necesario, sí, porque la primera vez se rompió el acuerdo y no pasó nada. Ya que usted un poco mencionó los problemas que hubo en su periodo, en el periodo que gobernó, y además aceptó que siempre van a haber desacuerdos, la población no siempre va a estar de acuerdo, Así es. mencione, por favor, tres aciertos de su gobierno anterior y tres rectificaciones a sus acciones anteriores. ¿En qué rectificaría esta vez? A ver, a mí me decían que rectificaba. Y yo les mencionaba, ¿no? Les decía a ver a los de la prensa, a ver, díganme tres cosas en las que yo he rectificado. Pero si me encuentran una o dos, en buena hora. Porque rectificar es de sabios. Mantenerse en el horror, en el error, es de necios. Sin embargo, me decían la rectificadora, uno de los apodos que me pusieron, porque no me podían decir ladrón, no me podían decir que la economía estaba mal, y porque de alguna manera la prensa quería desquitarse, porque dentro de la declaratoria de emergencia y de la economía de guerra no gastamos $1 en pautar. Cerca de los 2 primeros años no pautamos absolutamente nada, lo cual fue un error, porque el pueblo no se enteró lo que yo estaba haciendo y mucha gente pues ignoraba los logros que teníamos en mi gobierno y perdí la guerra informativa con la oposición y con los mismos medios de comunicación que tampoco estuvieron a la altura histórica de los acontecimientos. Hubo Entonces, el usted golpe, menciona el tema de la comunicación como un error en su gobierno. Si así es. usted, pues, llega a ser presidente, me queda el ruidito de que volveríamos a las sabatinas como en la época de Rafael Correa. No, no, porque, mire, yo tenía mi estilo no como Sabatinas, yo recorría el país, me reunía con la gente, hacíamos una especie de cabildos abiertos con la gente para enterarme de manera directa cuáles eran los problemas de esa provincia, de ese cantón, de ese caserío. No hacía las sabatinas anunciadas que nos costaron a los ecuatorianos miles y miles de dólares, porque se pagaba a la gente para que vaya a aplaudirle al presidente, porque se contrataban inmensas tarimas, luces, todo lujo con el dinero del pueblo ecuatoriano. Eso jamás lo voy a hacer. Recorreré el país, me reuniré con la gente, porque uno tiene que estar en contacto con la gente, porque a veces los colaboradores le pintan una situación pero de que todo está bien, de que todo es hermoso, de que es lo mejor del mundo, cuando en realidad pueden haber errores. Y eso sucede normalmente con el presidente de la República. Bueno, aterrizando ya a lo actual, yendo ya un poco a sus propuestas de campaña, propone la aportación libre de armas como fue en su gobierno anterior. ¿Esto no es más bien reconocer el fracaso de las instituciones de orden y control y asumir que el Estado no puede garantizar la seguridad a los ciudadanos? A ver, no es el porte libre de armas. Por favor, una puntualización. Es el porte de armas con requisitos, como en mi primer gobierno. En mi primer gobierno tenían que cumplir los ciudadanos que estaban autorizados para portar armas requisitos, como por ejemplo, demostrar la necesidad de portar un arma para defensa personal. Tenían que presentar el examen psicológico que garantizaba que tenían un equilibrio mental. Tenían que aprender a utilizar el arma y tenían que estar sujetos bajo el control de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y renovar el permiso para portar armas cada año. No es un porte libre de armas, deben tener el respectivo permiso. En estos cambios radicales que usted nos menciona, con el tema de la educación, por ejemplo, que nos propone cambiar en las materias que se van a dar en las escuelas, en los colegios, también habla de que se va a hacer un cambio estructural de las universidades, pero ¿a qué se refiere? ¿En qué consiste este cambio? A ver, ya hablamos que vamos a cambiar el pensum de estudio en las escuelas y colegios, dando materias como ética, moral, cívica, lugar natal, historia del límite, etcétera, etcétera, para formarle al futuro profesional en valores. Igualmente queremos formarle al futuro profesional con una mentalidad de emprendedor y al mismo tiempo también pues que respete a la mujer. En el colegio volveremos a las tres especialidades: físico, matemático, químico, biólogo y sociales, para desde el colegio prepararle al futuro profesional con bases, porque este bachillerato universal ha fracasado, pero rotundamente, porque la gente sabe un poco de cada cosa, pero en definitiva no sabe nada de nada, porque el que quiere seguir ingeniería no entra con bases en matemáticas, no entra con bases en física, en geometría, analítica,
trigonometría, etcétera. El que quiere ser médico no entra con bases en anatomía, en fisiología. Es un desastre la educación. Por eso volveremos a las especialidades, ¿no? Entonces, con esa experiencia, vamos a volver al libre ingreso a la universidad, pero con los cursos de nivelación prepolitécnico, preuniversitario. Y los jóvenes escogerán libremente su carrera, como era en mi presidencia, porque si yo quiero ser ingeniero civil y me mandan a que sea abogado, obviamente no voy a estudiar porque voy a ser un abogado fracasado. O si me gusta ser abogado, pero me obligan a que sea economista, no voy a ser un buen economista y viceversa. El joven tiene que decidir qué materia, qué carrera quiere seguir para evitar profesionales frustrados, como sucedió en los 10 años de Rafael Correa, en que alguien quería ser médico y le decían, no, usted tiene que ser tal o cual cosa, porque seguramente no entraba con buenas bases. Pero si volvemos a los cursos de nivelación prepolitécnico, preuniversitario, la gente va a entrar con bases, se nivela con los mejores estudiantes de las capitales de provincia y, ¿por qué no?, pueden llegar a ser los mejores graduados de la universidad. Y en el cuarto nivel, las maestrías serán gratuitas para los estudiantes de clase media hacia abajo. ¿Por qué? Porque las maestrías se han convertido en un privilegio para los estudiantes ricos. Solamente los que pueden pagar 6,000, 8,000, 10,000 dólares que cuesta una maestría pueden acceder a un título de cuarto nivel. ¿Y el pueblo qué? Para ir terminando ya un poco más la entrevista, vamos a hacer una pequeña dinámica en la que usted va a tener que escoger entre dos respuestas y responder lo más rápido posible. ¿Guayusa o ayahuasca? Guayusa. ¿Helicóptero o avión? Helicóptero. ¿Provida o aborto legal? Aborto, pro vida. Pero ¿Robocop? con excepciones, no pro vida, pero con excepciones. Y yo he mencionado que en el caso, por ejemplo, de que una niña sea violada, tenemos que ponernos en los zapatos de la niña, porque es muy fácil decir no al aborto. Pero ¿qué tal si la violada es mi hija? Listo. ¿Robocop o Terminator? Terminator, pues hay que terminar con la corrupción. Ese es el mensaje. ¿Rutina de ejercicios o liposucción? Ejercicio, siempre es mejor lo natural. Agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado, coronel, deseándole todos los éxitos y si me ayuda con unas últimas palabras para dirigirse a los ciudadanos. Bueno, les agradezco y les felicito. Una entrevista divertida, amena, y me ha sacado sonrisas, me ha hecho emocionar con mi proyecto de Guayusa, que lo debo retomar. Pero, ecuatorianos, hoy el Ecuador está atravesando por una situación crítica. Piensa el ecuatoriano, la decisión está en tus manos. Si te equivocas, el Ecuador puede convertirse en otra Venezuela. Y miles de ecuatorianos estaremos como los venezolanos pidiendo limosna o comiendo en los basureros. Esto es real. Cuando yo le decía esto a Chávez hace 15 años, Chávez pensaba que era una fábula, pensaba que era algo traído de los cabellos. Hoy es una amarga realidad. Quisiera equivocarme, pero ecuatorianos, piensen bien antes de votar. Aquí no es de votar por el candidato que hace mayor propaganda, por el que sale más veces en la televisión nacional, por el que trata de comprar la conciencia, por el que coloca más propaganda. Ponte a pensar, ¿cuánta plata están gastando? ¿Y de dónde sale esa plata? ¿Quién financia? Miren, hasta ahora yo no tengo un afiche en la ciudad de Quito y prácticamente en ninguna parte del Ecuador, porque todo eso cuesta y alguien financia. ¿Y no será que después van a recuperar la plata que están hoy invirtiendo? ¿Cuántas veces más van a recuperar? Y después no te quejes de que sigue la corrupción, de que el país no cambia. Entonces, ecuatorianos, yo te propongo votar por un hombre honrado, que no robe ni deje robar, como Lucio Gutiérrez, votar por un hombre patriota, que el patriotismo se demuestra con resultados, no con palabras, y hoy más que nunca un hombre con experiencia, porque solo la experiencia crea ciencia, solo la experiencia crea sabiduría, y solo la experiencia nos permitirá salir de esta gravísima crisis económica, social y fundamentalmente crisis de corrupción en la que está el Ecuador desangrándose. Así que, joven, repito, piénsalo, la decisión está en tus manos. Agradezco mucho su participación en la noche de hoy. Esto fue una revisión a las candidaturas presidenciales. Hasta una próxima. Hasta una próxima, a la orden, Ecuador.